Que regresamos a marcar la diferencia una vez más en solamente unos minutos. Vamos a compartir con ustedes fragmentos de esta entrevista que mañana el Diario Las Américas va a publicar de manera exclusiva con Ángel Carromero. Nosotros tenemos parte de la entrevista y por primera vez ustedes van a escuchar hablar a este señor aquí en La Diferencia. Muchísimas gracias a Manuel Aguilera, director del diario, por compartir con nosotros esta información. Está con nosotros César Villafaña, oficial de operaciones de inteligencia del Departamento de Justicia Federal. Continúa con nosotros el doctor Luis Fernández, abogado constitucionalista, y está también con nosotros el doctor Robert McCauley, abogado. Desde tu punto de vista, César, ¿cómo se manejan estas operaciones? Porque hablábamos del intermedio comercial, que hay un grupo que se iba al rescate de los funcionarios de la embajada. Es un grupo de operaciones encubiertas de la agencia, del CIA, que estaba sobre el territorio. Y muchas de estas operaciones clandestinas la ha venido haciendo después del 9/11 la CIA. Hay quienes están diciendo en este momento que esto es parte de las labores que debería asumir nuevamente el Pentágono, el Ejército de los Estados Unidos, porque son líneas grises que hay veces que cruzan y que las responsabilidades entonces no se dirimen de una manera muy clara. Tú has estado también en operaciones en el extranjero. ¿Cómo funciona esto? Roberto, esto era un caso de emergencia. El primero que estuviera allí, boots on the ground, es el que van a llamar, definitivamente. Y los paramilitares de la agencia, del CIA, estaban allí por algún propósito. No era para proteger al embajador, ni mucho menos la embajada. Y son los primeros que responden. Y yo me siento orgulloso, por lo menos alguien respondió en ese momento de emergencia. De que llegaron tarde no podemos decir otra cosa, pero este gobierno pudo haber mandado otras tropas que estaban en el área de seguro, porque eso es un galón de gasolina encendido. Libia en esos momentos todo el mundo sabía lo que estaba sucediendo. Pero nuestro presidente, en su opinión personal, cree que no nos iba a afectar. Y a la larga perdimos jóvenes allí, muchachos de nosotros. Bueno, iba a añadir que un par de los muchachos que fallecieron, se les dio órdenes que no ayudaran. Y fíjate lo humanos y lo guapos que fueron, que ignoraron esas órdenes, que se quedaran y fueron a defender a su gente. Y eso a mí me enorgullece y me entristece. Claro. Lo que me es difícil pensar que en una cuestión tan rápida haya llegado por todas las cadenas que hay que seguir. Porque como estaba diciendo él, primero se va al lugar que está más cerca. Entonces es algo interesante, perdón, en el intermedio comercial tú habías recibido información de que quien sobre el terreno dice de que no haya una operación... se supone que sea la gente de Trípoli que está ahí. Lo que dijo que en menos de 2 o 3 horas se acababa. Acuérdate que estamos con la información... los primeros informes que recibe el Pentágono no son... es en 2 o 3 horas esto se termine, no hay tiempo, claro. Y basan la decisión de enviar tropas o no en esta información que reciben sobre agentes en el terreno. Bueno, eso se puede interpretar así. Yo no estoy diciendo que eso es necesariamente, pero esos son datos que todo esto va a salir a reducir ahora. Y debe salir a reducir. ¿Esto va a tener connotaciones políticas? Yo creo que sí. Lo interesante es que la famosa frase de Hillary Clinton en enero fue: ¿qué diferencia en este punto, at this point, hace esto? O sea, en enero ya no hizo diferencia en el sentido que Obama ya había ganado su reelección, gracias en parte a este bloqueo de informaciones y esa mentira del video. Pero para Hillary esto podría tener consecuencias y debería tener consecuencias porque fue su departamento más responsable que el presidente es Hillary. Pero también es interesante, hay que recordar en 2008 la famosa propaganda de Hillary. ¿Qué pasa cuando hay la llamada de 3 a.m., ¿no? ¿Quién va a estar listo para responder? Lo que sabemos del presidente Obama es que él hizo reunión con el jefe del Departamento de Defensa, señor Panetta, a las 5 de la tarde, fue informado y no hay noticias de qué hizo después. O puede ser que él salió de eso, el próximo día se fue a Las Vegas para levantar fondos para su campaña. Entonces, ¿qué involucramiento tenía el señor Obama respondiendo a una crisis equivalente de lo que dijo Hillary? ¿Y qué hizo Hillary? Hillary dice que hizo mucho, pero la investigación interna del almirante Mullen y señor Pickering, el embajador, que investigaron la respuesta del Departamento de Estado, no entrevistaron a Hillary. Y en enero las preguntas a Hillary no fueron preguntas serias de fiscales serios, fue congresistas bobeando. Quiero señalar algo que me parece que todas esas preguntas deben ser respondidas. Yo creo que el pueblo norteamericano no puede seguir aceptando de que ellos saben más que nosotros, por lo tanto no tienen que compartir la información con nosotros. La democracia se sostiene en base de que los gobernados y los gobernantes tienen el mismo nivel de responsabilidad, de obligaciones y de derechos. Porque sea el presidente de los Estados Unidos, sin lugar a duda, hay una serie de excepciones que se le dan por motivos de seguridad, pero el presidente de los Estados Unidos no puede estar por encima de ningún ciudadano del país, ni tampoco el secretario de Estado. Y todas estas preguntas que tú estás haciendo, que están haciendo
muriendo miles de norteamericanos, deben ser respondidas exhaustivamente. Hay algunos que dicen que la política no se va a meter. Claro que se va a meter, pero aunque se meta la política, porque la política es parte integral del sistema, las preguntas deben ser respondidas y ambos deben, yo creo que ser, por lo menos la Secretaria de Estado, creo que debe volver a un comité a responder bajo juramento todas estas preguntas que se están haciendo en el día de hoy. Don't bet on it. Ella no va a ir a responder. Pero yo creo que debería hacerlo. Si le ponen un Creo que subpoena, tendrá sí, que hacerlo. Yo creo que tendrá que hacerlo. No lo va a hacer voluntariamente. Claro. Pasemos al tema a menos que ustedes quieran agregar algo más, pero quisiera pasar al tema de unos minutos de lo que sucedió en Ohio. Es bien interesante, sigue agregando una serie de cosas. Ustedes han estado siguiendo este tema de manera muy puntual. Empiezo por ti, César, básicamente como investigador y oficial de operaciones de inteligencia del Departamento de Justicia. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de todo lo que hemos visto de Ohio? De este rapto, porque ni siquiera es un secuestro, es un rapto, violación, hay cargos en el día de hoy de asesinato, porque este señor obligó a abortar a estas niñas. Ahora están diciendo de que los hermanos no sabían lo que estaba pasando. ¿Qué es lo que más te llama la atención? Primero que nada, yo no creo que los hermanos no sabían nada del asunto. Claro que sí. Ellos tenían que tener algún conocimiento, pero también tenemos que darle un crédito a la policía. Ellos no los van a acusar automáticamente. Por eso fue que lo llevaron al juez y le pusieron unos cargos mínimos. Uno creo que era de abrir una cerveza o algo así. Pero ya los tienen en la mirilla. Posteriormente, yo creo que cuando la investigación tome curso, sí van a encontrar causa probable para arrestar a los dos hermanos, porque sí sabían, y aquí yo creo que había más gente envuelta en esto, porque este hombre por 10 años tuvo que darle alimento a estas mujeres, claro, atención médica, de alguna manera u otra. Hay una niña nacida de esta relación fatídica. ¿Qué pasó? Ningún vecino se dio cuenta que esa niña nunca fue a la escuela. César Paz dijo ayer, el agente del FBI que nos acompaña en muchas ocasiones, Luis, que esto se había abierto la caja de Pandora, que no sabíamos si este hombre había raptado a otras muchachas, que se habían muerto bajo su custodia, que si estaban enterradas ahí o no estaban enterradas. O sea, esto es solamente el principio de algo que puede ser mucho más complicado. Esto es un tímpano de hielo y estamos en la parte de arriba. Ahora, lo que pues es muy interesante es que estas jóvenes ya han hablado con la policía y inicialmente los cargos que se pusieron no incluían el cargo de asesinato. Al estar el cargo de asesinato aquí, estábamos hablando, el experto aquí conmigo, que es una cuestión de pruebas, pero ahora va a estar el gran jurado involucrado. Como abogado penalista, acuérdate que todo el mundo se presume que es inocente hasta que haya causa probable para encausarlo, pero hay una serie de incógnitas que la gente está presentando que no hay respuesta todavía. Yo tengo entendido que también murió otra muchacha. Y entonces lo que a mí me llama mucho la atención es que nunca estuvieron juntas en el mismo cuarto las muchachas. Entonces esto es un acto, estaba diciendo esta mañana que es agridulce, porque me da alegría que por lo menos 3 de los padres pudieron ver a sus hijas de nuevo. Hay una mamá que murió a los 43 años sin saber dónde estaba su hija. Pero aquí hubo un par de ocasiones donde se llamó a la policía y la policía fue, como hacen muchas veces en todos lados, ven que no hay nadie y se van. Y entonces es el tipo de cosas que gracias a la mano de Dios las encontramos. Pero esto se podía haber encontrado hace 5 años y también puede haber parecido que nunca se lo hubiera encontrado. Entonces es posible que haya más arrestos. Yo voy a tomar la posición hoy de que no hay suficientes pruebas contra los hermanos en este momento. Pero también sé que tengo el FBI aquí al lado. Y yo sé que van a hacer todo tipo de examen. Cada cuarto donde estaban esas niñas van a ver si estaban las huellas digitales. Y hasta que no esté, sobre todo de los hermanos. No, pero también de otras personas. Porque si en un cuarto de esto hubo otras personas que estuvieron allí, pues imagino que por lo menos esa persona van a conversar con ella. Y quería dar un dato más. Una de las muchachas fue la que hizo el parto de la otra. Y se supone que le haya dicho el hombre, y si muere esta criatura, vas a morir tú. Wow. Entonces, estas niñas han estado 10 años, creo que vieron el sol 2 días. Entonces, hay un reporte de que vieron una muchacha desnuda con una soga. Como si fuera un perro. Y entonces, eso es lo que me quiere decir a mí, es que la policía va a tener que investigar mejor y que es posible que haya cargo en juego. César, antes de contestarme, permíteme pasar este trabajo que hemos preparado por nuestros televidentes y para compartirlo con ellos. Vamos a verlo, Miguel, adelante.
Una jueza de Cleveland ha impuesto una fianza de $8 millones a Ariel Castro, el hombre acusado del secuestro y violación de 3 jóvenes que mantuvo retenidas en su casa durante una década. Sus hermanos Pedro y O'Neill, que fueron detenidos junto a él el pasado lunes, han sido puestos en libertad sin cargos en esta primera comparecencia ante la justicia. Ariel Castro también está acusado del secuestro de Jocelyn, la niña de 6 años que tuvo con Amanda Berry. Por todos los cargos podría ser condenado a muerte. Las muestras de alegría que han acompañado a su regreso a casa a las mujeres secuestradas se alternan con las críticas a la policía de Cleveland, pues, según varios testimonios, nunca investigó a fondo denuncias de vecinos que habían visto cosas extrañas en la denominada Casa de los Horrores. Mientras que Amanda Berry y su hija Jocelyn y Gina de Jesús ya están con sus familias, la otra mujer, Michelle Knight, sigue ingresada en el hospital. Regresamos a marcar la diferencia con César Villafañe, oficial de Operaciones de Inteligencia del Departamento de Justicia, el doctor Luis Fernández, abogado constitucionalista. César, tú lo has logrado acceso a algo que es importante compartir con nuestro oyente, que creo que es la primera vez que lo van a ver. Adelante. Traje copias de las declaraciones juradas y lo que se presentó en corte en esta mañana con respecto a este caso. Es muy interesante porque se puso un cargo por cada joven y por la niña. O sea que tiene 4 cargos. La juez puso una fianza de $2 millones por cada uno de ellos. Y es muy interesante que el detective de la policía de Cleveland... El enjuiciamiento oficial, que tú has conseguido copia de este enjuiciamiento oficial, que es la primera vez que se está viendo, por lo menos aquí, este documento. Tienes aquí el arresto, la orden de arresto. El juez lo pone y la fiscalía lo pone a él como un grave problema para la sociedad. Si a este hombre le dan una fianza, él es un riesgo total para cualquier persona, claro que lo es, incluyendo las propias testigos y las víctimas. O sea, es muy interesante este caso y no sabemos, como estábamos comentando anteriormente, las ramificaciones que va a llevar este caso cuando el FBI y la policía de Cleveland termine esto, porque también el FBI está envuelto en esta investigación. Cuando toman control el FBI, ya ahí todo el mundo tiene que delegar en ellos, o sea, ¿no? Correcto, sería el lead agency, la agencia, los demás, y los demás ayudan. Ok, tenemos que pasar a publicidad. Cuando regresemos vamos a esta entrevista que tenemos con Carromero. Vamos con Mari Reyes ahora, la doctora Mari Reyes de Bancarrota. Doctora, ¿cómo está usted? Bienvenida nuevamente al programa. Adelante con la doctora Mari Reyes, aquí marcando la diferencia. Regresamos.